A ver qué vídeo nos han preparado hoy los de Gente Lombriz. Hola, ¿qué tal? Hoy queremos hacer un vídeo sobre diferentes ingredientes que le podéis añadir a los jabones para cambiarle el aroma, el color, la textura. Vamos a empezar con los aromas. Nosotros para añadirle aroma a los jabones utilizamos aceites esenciales. Aceites esenciales tenéis puros, que son los que se obtienen del destilado de plantas, y sintéticos. Yo siempre recomiendo utilizar aceites esenciales puros porque además de aroma le van a añadir pues ciertas propiedades, y también porque los aceites sintéticos pueden provocar ciertas reacciones extrañas en el jabón y estropearlo. Los aceites esenciales que normalmente le añadimos nosotros pues son de plantas como lavanda, romero, árbol del té, melisa, hay muchos. La cantidad que tenéis que añadir de este aceite esencial pues varía un poco dependiendo de si queréis que huela más o menos, pero yo le suelo echar un botecito de estos, que son 10-12 mililitros, por cada 1000 gramos de aceite. Si utilizáis el doble de aceite, pues el doble de aceite esencial. Muy bien. Ahora, colores. Para añadir color al jabón, yo utilizo siempre especias. No utilizo ningún tipo de colorante artificial. Entonces, por ejemplo, el pimentón molido le añade un toque entre anaranjado y rojizo al jabón muy bonito, además de motitas. Lo que pasa es que con el pimentón hay que tener cuidado y no añadirle demasiado porque puede ser un poquito áspero al tacto. También le puedes añadir canela en polvo, que le da un toque marrón suave muy bonito. También tenemos por aquí cúrcuma. La cúrcuma puede ser desde amarilla hasta color naranja, o sea que dependiendo de la cúrcuma que consigáis, pues el jabón va a obtener un color un poquito más amarillento o un poquito más anaranjado. Y tenemos aquí también algas. Estas son alga espirulina, que tiene un color verde oscuro, pero también hay algas que son más azuladas o algas que son rojizas. Entonces, dependiendo de la alga que uséis, vais a conseguir un color u otro. Las algas además tienen un montón de minerales, así que le añade esas propiedades al jabón. Otra cosa que también le podéis utilizar, pero que ahí no teníamos en la cocina, es cacao en polvo, para añadirle un toque marrón muy bonito. Luego tenemos por aquí arcilla blanca, que es la misma que utilizamos para la pasta de dientes. Con la arcilla blanca vais a conseguir un jabón más blanco y además le va a aportar mucha suavidad a la espuma que haga el jabón. Vale, y esto respecto a los colores. Ahora vamos a ver cómo añadirle ciertas texturas al jabón. Tenemos aquí sal normal de la cocina, que puede ser gorda o puede ser fina, como esta. Con la sal vamos a conseguir que el jabón sea un poquito exfoliante. A mí me gusta más echarle sal fina porque la gruesa raspa demasiado. Entonces suelo usar sal fina. La cantidad de esta sal. Hay que añadir la mitad del aceite que estemos utilizando. Por ejemplo, si usamos 1 kilo de aceite, vamos a echar medio kilo de sal. Como exfoliantes también podríamos utilizar, por ejemplo, semillas de amapola o semillas de mijo. Unas son más gruesas que otras, entonces obtendríamos un jabón más exfoliante o menos exfoliante. Y por último tenemos aquí plantas secas del huerto: menta, tomillo y caléndulas. Con estas plantas lo que vamos a conseguir es añadirle al jabón pues también un toque de color y las propiedades de estas plantas. Es mejor que las utilicéis secas porque si están recién cogidas se pueden poner mosas y estropean el jabón. Entonces lo que yo haría con las plantas sería molerlas en un molinillo de café o con un mortero, molerlas muy finitas, luego pasarlas por un colador por si ha quedado algún palito o algún trozo grande, y añadirlas a la masa de jabón, y queda un jabón moteadito y del color de la planta que hayáis utilizado.
Todos estos ingredientes se tienen que añadir al final, cuando el jabón ya está cuajado. Se añadiría la cantidad que hayamos decidido, se removería un poquito más la masa de jabón para que se incorporara el color, el aroma que hemos elegido, y luego se echaría ya en los moldes. Y esto es todo. Espero que os haya resultado muy útil, y si conocéis algún otro ingrediente que se pueda añadir, lo dejáis en los comentarios. Hasta otra. Adiós, amigos.